tal? Muy buenos días. Saludamos como cada mañana a nuestros amigos, amigas que nos sintonizan a esta hora de la mañana del interior de la República Mexicana, el Distrito Federal, las personas que nos siguen vía internet. Muy buenos días. Saludamos también a la parte técnica a don Fernando Tornero, Milton Partí de la producción, en los micrófonos el titular de este espacio, Jorge Saldaña y Beatriz Pérez Dávila. Jorge, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué pasa, mi querida Betty? Buenos días, ¿cómo estás? Pues yo aquí preguntándote, porque pues nos llegan noticias de allá de Jalapa, una balacera, Jorge, 16 muertes. Cuéntanos un poquito. Pues nada, algo así, no, ¿cómo te voy a decir? Brujeril. Un día antes, aquí en Jalapa, bueno, hay que ubicar un poco, a falta de noticias, sí. Hagamos comentarios. Y yo te voy a decir, este ya es un comentario crítico. La región de las ánimas es una región de gente pudiente y muy bien. Es una región donde viven, pues, hombres de política, empresarios, es donde están el Emporio Chedraui, de ahí son ellos. De esta región de las ánimas, era de la vieja familia de los Fernández Ávila, de don Justo Fernández, que era un hombre de empresa o de trabajo o de negocios desde principios del siglo pasado, que yo tengo memoria, no memoria, sino que mis abuelos me contaban de eso, y es la familia de los Fernández. Ahí se desarrolló una gran área de sembradíos de café, que se continuaba con lo de Coatepec, que es por otro lado, pero que venía a ser el ámbito adecuado para el café, la tierra adecuada para el café. Después la ciudad invadió y llegó a esas tierras que de valer 50 centavos el metro, ahora valen miles, o por lo menos más de 1,000 pesos el metro, 1,000 o 2,000 pesos, yo supongo. Entonces, eso adquirió un gran valor. El café, se cortaron las matas, son muchas áreas, ya no hay café, o ya no se cosecha y ni se cultiva, y hay centros comerciales, torres de departamentos, algún hotel grande por ahí, las fábricas, las tiendas Chedraui, y Home People, o como se llama todo eso, una construcción del Portón, Superama, Office Max, o como se llame, la Plaza Américas, que es una construcción grande total, que es un Texas en pequeño. Es decir, es la personificación de un área norteamericanófila, norteamericana, en Jalapa. Yo a veces me hago cruces diciendo, es que la gente aquí no gana como para que haya por lo menos 30 grandes tiendas de departamento. Bueno, si no 30, 25 con seguridad las hay. Desde Robux, o como se llame, Liverpool, Coppel, 3 o 4 Chedrauis, Walmart, 2 Walmart, uno de ellos monstruoso. ¿Qué más? Comercial Mexicana, hay uno, creo, o dos, no sé. ¿Qué más tiendas hay? Bueno, y todo el complejo de las tiendas Américas. Ahí, en medio, en un verdadero paraíso de vegetación, está la colonia de las ánimas, o el barrio, o el área de las ánimas, que son terrenos preciosos, llenos de pasto, con algunas piedras así muy casi estéticamente puestas, con unos bosques y árboles centenarios, y ahí está sentada la parte económica pudiente de Jalapa. La zona residencial de Jalapa, residencial por excelencia, con casas verdaderamente de la misma categoría que pueden tener las casas de Pedregal. Del Pedregal, Las Lomas, quizá, Polanco. Sí, muchos políticos de México, veracruzanos, tienen sus casas ahí, que visitan, yo supongo, de vez en cuando. Ajá. Total, ahí vive, por ejemplo, bueno, tienen su casa los gobernadores, ahí hay una casa residencia de Miguel Alemán,
ahí está la casa de los Chedraui, ahí está la casa, bueno, todos los que tienen un valor económico significativo viven en Las Ánimas. Y se hizo un puente ahí extraordinario de cemento muy rápidamente para entrar a la tienda, y antier o antes de antier hay que dar una vuelta muy forzada en este puente para ir a comprar mercancía a algunas de las 2 o 3 tiendas de ahí. Yo iba a una de ellas, y entonces, bueno, dimos la vuelta, casi entrando a ese hermosísimo bosque. Digo, caray, qué curioso que haya tranquilidad y paz en Jalapa. Yo digo, es que ha de convenir quizá a la delincuencia que Jalapa esté libre de eso. Y lo comentamos con algunas personas con las que iba yo en mi carro. Pues sí, ¿verdad? Porque no se oye. No, pues afortunadamente en mi carro no hay madera, pero siempre tengo la idea de tocar madera, pero hay un dibujito una laminita que parece madera, y digo, de todas maneras voy a tocar madera. Con este cachito ya tocó madera, Con ¿no? este cachito, esta simulación de dibujo, voy a tocar madera. Porque entramos un poco a esa región de árboles bellísimos. Y ya. Bueno, pues 24 horas después estábamos en la balacera y con el Jesús en la boca. Sí. Porque las personas que me conocen, obviamente, y de ahí, pues hablaban alarmadísimos y llorando. Y total, aquí también viene otra parte de comentario. Al momento no tenemos una información exacta de lo que pasó. De lo que pasó, así a eso era mi pregunta, ¿qué fue realmente lo que pasó? No ¿Fue lo sabemos, un enfrentamiento no lo entre sabemos, militares? Mira, si tú ves un periódico, hay desde una mortandad hasta no pasó nada. El periódico Notiver, que como su nombre lo indica, tiene su filiación a la televisión, no tiene nada que ver con gubernamentalmente, quiero suponer. Entonces ahí habla de una mortandad, cosa que ninguno de los otros periódicos dice. Los periódicos de internet dan la nota escueta. Hubo una balacera como a las 7 de la noche en determinado lugar porque se descubrió una casa en la cual había unos fascinerosos, o como le quieras llamar periodísticamente hablando, dan términos de esa naturaleza. Sí. Al mismo tiempo hubo 2 o 3 balaceras en otras áreas por ahí muy cercanas a la casa Chedraui, no en la casa Chedraui, sino en una calle que va pero cerca de ahí de Las Ánimas, que Las Ánimas es el núcleo de la gente pudiente de Jalapa, y esto fue en una colonia colateral y cerquita, bueno, colindante. Entonces, que hubo varias balaceras como labor distractiva para que la policía se confundiera, y todo eso duró, yo creo que hasta las 10:30 de la noche, unas 2 o 3 horas. Llama la atención, pues, porque Jalapa era una ciudad relativamente tranquila. Y ahora ya. Con los casos fundamentales de delito en Jalapa son de carácter automovilístico a lo que se lee en los periódicos. Y nada más. Lo que se lee en los periódicos. Luego, los crímenes de carácter pasional, no hay más. Y el ampón de residencias, que es muy común, y los delitos de orden alcohólico o sexual. Sí, pero las balaceras... Eso no lo veíamos. No, que estaban en otras regiones. Y no tienes con que las informativos en los periódicos del Internet son pocos. Los voy a decir por si ustedes quieren checarlos, como se dice en Los Pinos. Uno es Al Calor Político, en Internet. Otro es Gobernantes. El otro se llama Crónica del Poder. Y el otro, ¿cómo se llama? Algo en línea. Ahorita te lo digo, el otro, Veracruz en línea o algo así. Sí. Que yo conozco. Los periódicos Notiver, que es el que dice que hay una matazón. El Diario de Jalapa, es decir, periódico de nuestra área no,
nuestra, digo nuestra en el sentido figurado de la palabra, evidentemente, el dictamen, que prácticamente no cuenta mucho, informativamente hablando, el AZ, pero que no tienen esa información, por ejemplo, AZ no da esa información, en fin, que estamos vacíos de la información adecuada para esto. Adelante, por favor. Sí, y yo te lo pregunto, por eso te hacía la pregunta desde un principio en el programa, de qué sabías tú de lo que realmente había pasado, porque también aquí tenemos información escasa. Se habla del ejército que se enfrascó en una balacera de más de 10 horas en una colonia, dice Las Higueras. Bueno, 10 horas yo lo veo un poco complicado, porque esto comenzó como a las 7 de la noche, y a las 11 o 12 de la noche ya hablaron las personas que viven por ahí, me hablaron para decirme más calmados, más tranquilizados, que afortunadamente ya no se oían los balazos. Pues mira, dice que se enfrentó al ejército con pues hombres armados en una colonia de la periferia, pero no se habla de más, y te lo pregunto porque nuevamente esta falta de información, escasos comunicados de la Secretaría de Seguridad Pública que no nos dicen nada, y por lo que ayer específicamente dijo el señor Lozano, de que no había que echarle la culpa a Felipe Calderón, que somos unos mezquinos, echándole toda la culpa a él de estas consecuencias de esta lucha que ha emprendido, lucha y no guerra. Y yo te pregunto, ¿realmente podemos decir que nada más es cuestión de los grupos criminales? ¿O de quién debemos pensar que inició todo esto? Aquí se conjunta una necesidad evidente. Es decir, si yo sé que en determinada casa hay posiblemente un foco de delincuencia, te lo juro que sin conocimientos de todo esto, si yo lo sé y tengo mi equipo confiable, subrayo confiable, no tengo que generalizar una guerra, no tengo que hacer. Las labores de inteligencia, los métodos de chequeo telefónico, los métodos de espionaje, los métodos de la lógica, la investigación estratégica del caso, circunscribir el área, espiar lo que exista dentro. Evidentemente que puedes hacer algo, pero si llegas con 28 camiones tirando tiros, yupi, entonces se arman de madre total. No, pues, claro. Y siembras el pánico. Sí. Ahora, ¿cómo le van a hacer para que nosotros recobremos confianza? Si tú ves ahorita, vamos a Jalapa a pasear, vamos a ir a la Plaza América, que vaya no sé quién, ¿entiendes? Es la región, el área de las compras. Yo nada más quisiera ir a ver, no tengo el interés, pero digo, alguien que tenga necesidad de ir por ahí o a ver, y vas a ver cómo puede ser. Vaya, a ver qué cosa hay, pero yo creo que eso pues amedrenta a cualquiera. Sí. De hablar, pues estamos inmersos en la vorágine nacional. Hay que comunicar, señor licenciado, estamos también en guerra en nuestra ciudad. Adelante, Betty. Una pausa, Jorge, regresamos en un minuto. Estamos de regreso en este espacio, números telefónicos 5518-7760 y la sin costo 01800-581-8248. Pues siguen las matazones, Jorge, y pues también sigue las salsas en los precios. ¿Qué vamos a hacer? Yo, la verdad, no sé hasta qué punto, de verdad, podemos aguantar los mexicanos. Ya los industriales nos dijeron que va a haber incrementos próximamente de un 2 o 3%, pero pues ya los hubo desde noviembre, otro en diciembre, a principios de este año. Yo no sé, obviamente, de verdad, hasta cuándo vamos a aguantar, porque es obvio pensar que todos estos incrementos, toda esta inflación es debido al aumento de los energéticos, de la gasolina cada mes, pero no hay una persona que nos diga
pues sí, su política económica es la de seguir incrementando las gasolinas, pero ¿qué vamos a hacer con todo lo que viene desprendido de eso, ¿no? El aumento de los básicos, que obviamente nos impactan, a los bolsillos directamente. Jorge, ¿qué el señor Ferrari de Economía estará más ocupado en el derecho canónico que en explicarnos cómo enfrentar esto? Yo no sé, de verdad. No te escucho, Jorge. Creo que está tu micro apagado. A ver, permíteme. Ahí está. Sí, ahí está. Ahí estamos. La defensa que hace el señor licenciado Lozano de su patrón o del señor presidente de la República o de como quieras llamarle y como quiera cada quien calificarlo, es ingenua, es apasionada, es juvenil, es llena de un día que podríamos calificar de tierna, es de ternura, porque la realidad se opone. La realidad nos demuestra cada día, y yo soy uno de los convencidos de que es necesario cambiar el sistema, pero eso es una tontería, porque no podemos hacerlo, porque quienes están gobernando, una de dos, o es una estrategia, o piensan equivocadamente que ahí la lleva. Digo, es una estrategia que quiere decir que tienen la disculpa de que están convencidos de que eso es lo que se necesita, de que la información que tienen les lleva a deducir que están haciendo lo conveniente. Es decir, si alguien me dice una cosa, el otro me dice lo mismo, y el otro me dice, no hombre, se quedaron chiquitos, es mucho mejor de lo que le dijeron a usted. Va todo muy bien, y luego llega la televisión, digo, ¿cómo le hace usted para que siendo tan grande sea tan humilde? Entonces, a la vuelta de 5 horas, 5 veces que lo hagan, yo ya me siento muy grande. Sí. Se despeja la posibilidad de que yo me equivoque, puesto que tengo a 20 lambiscones que me están diciendo que soy grande y no rectifico. Ni estudio ni hago lo necesario para arreglar el verdadero y auténtico problema. Y como entre mi casa está cubierta de oro y plata. Como Doña Blanca. Como Doña Blanca. Entonces, hay muros de oro y plata que no me dejan ver para el otro lado, porque el oro y la plata no son transparentes. Y entonces yo vivo y afirmo y digo, y el locutor me dice, sí, cierto, señor. Y el camarógrafo hace así con su cabeza diciendo, sí, sí, sí. Entonces se reafirma mi posición. Simplemente que quien está sufriendo, es decir, yo quisiera que alguien, bueno, por lo menos tuviese la vivencia de decir de una señora angustiada que llama por teléfono y decir, ¿qué hago? La balacera está aquí en la esquina. Mi casa no está suficientemente protegida. No tengo más que tenedores y cuchillos. Sí. Las puertas y ventanas no están blindadas. No tengo perro. Digo, pues pon tus camas encima de la puerta. Tengo otra cosa, tengo miedo, mis hijos ¿dónde están? Van a llegar. Sí. Es terrible, es simplemente por oír los rafagazos que pueden haber sido, no sé, a 100 metros, a 200, a 300 metros alrededor donde se escucha y siembran el terror. Y todo esto mientras en el noticiero el señor Lozano está diciendo que por favor, que qué mezquinos somos. La realidad no podemos deducir, no hay nada que nos induzca a pensar que la estrategia es la apropiada. Yo escucho con el joven Rocha, que vean que yo sí digo sus nombres, al señor Pedro Moctezuma, de la misma manera que ayer escuchamos
el discurso que ya pedí, de cómo se llama el señor que dijo el discurso ante Felipe Calderón, al que le mataron su hijo. El señor Gallo, Eduardo Gallo. El señor Gallo. Voy a ver si encuentro el discurso del señor Gallo de ayer. Sí. Lo dijo ante el presidente Felipe Calderón. No sé qué sabe, se llama Rafael Gallo. No. Bueno, el señor Gallo. Ese discurso tiene un párrafo dicho con todos los arrestos y valentía ante el presidente Calderón que puede definir el estado de cosas de México. No hay quien le pueda llamar a ese párrafo que es catastrofista, que es un emisario de la negación o del pasado. No se le puede llamar eso. Y en cambio, que define normalmente al país y que evidentemente, ahora que encuentre yo el discurso, te lo voy a comentar. Sí, es Eduardo Gallo, Jorge. Es Eduardo Gallo, y que evidentemente pues están diciendo que no es posible continuar así. Y el presidente parecería ser que no tiene colaboradores que le digan y que examinen a fondo este discurso. Yo creo que... No, iba a decir algo, pero mejor no. Dice, no son colaboradores, más bien son lambiscones. Pues sí. Porque, por ejemplo, las voces que pueda tener Pedro Moctezuma, me parece que se llama, el maestro investigador de la universidad, que son evidentemente paralelas a lo que dice Gallo, y que se alejan con toda lógica, se alejan de toda actitud complaciente, son lo opuesto a lo que pueda decir Lozano. Pero fíjate cómo tener un gobierno en el que tus colaboradores te alaben o tu gabinete te alabe en lugar de rectificar y poner atención a los errores, ¿no? Es insano, es anuncio de una tragedia nacional, ¿no? Claro. Como lo que vemos. Bueno, voy a buscar este discurso y ahorita te lo digo, Y no, es cierto, Jorge, ¿qué hacer si ellos tienen coches blindados, si ellos tienen búnkers y nosotros, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos resguardamos de la violencia? ¿Cómo nos resguardamos de las crisis? Nosotros tampoco tenemos bono de riesgo ni vales de gasolina como los diputados. Ellos sí están muy contentos porque cualquier crisis que venga, pues ya habrá forma de enfrentar, ¿no? Le quitan de aquí, del presupuesto de allá. Pero nosotros, insisto, ¿cómo vamos a enfrentar esta inflación, Jorge? Que por cierto, ayer el señor Gurría dijo que pues que parte de esta crisis o de la situación de las finanzas públicas es por culpa de la obesidad, cuando ellos mismos también este sistema ha propiciado que haya gordos en México, ¿no? Sí. No sé cómo la veas tú, Jorge. Terrible. Mira, yo tengo, porque lo de aquí de México es conocido, una entrevista que le hicieron a un delincuente reconocidísimo en Brasil. Déjame ver si encuentro esa entrevista, porque no está aquí. Esa entrevista en la que un delincuente reconocidísimo está declarando ante un periodista de Brasil es excepcional. Sí. Le dice, esta entrevista fue a París y de París me la mandan, fue conocida en Europa. Dice el delincuente, ustedes, le dice al periodista, son un estado quebrado, dominado por la incompetencia. Nosotros tenemos métodos ágiles de gestión. Fíjate qué verdad tan grande y tan estúpida. Trata de hacer algo en el gobierno. Trata de hablar con un funcionario de tercera. Cae con una secretaria de la región y que diga qué número de contrato tiene. ¿Quién es usted? ¿Para qué habla? Bueno,
te das de topes contra la pared, no puedes arreglar nada de nada. Si es para quejarte, menos. Si es para cobrar, peor. Si es para pedir trabajo, mucho menos. Ustedes son un Estado quebrado, dominado por la incompetencia. Eso se lo dice a Brasil. Y quebrado debo entender con estar pidiendo dinero prestado porque el de aquí no nos alcanza. No sé si sea el caso de México, ¿o sí? Sí. Bueno, pero dominado por la incompetencia. Nosotros tenemos métodos ágiles de gestión. Ustedes son lentos, burocráticos. Nosotros conocemos el terreno en el que nos movemos. Ustedes no. Nosotros no le tememos a la muerte. Ustedes se mueren de miedo. Uy, está muy... Eso es lo que dice un delincuente. Fíjate qué verdad tan incontestable. Sí. Es decir, no hay modo de decirle eres un mentiroso. Dice, nosotros luchamos en nuestro terreno, ustedes en tierra extraña. Nosotros estamos bien armados, ustedes no. Nosotros atacamos, ustedes se defienden. Ustedes tienen, dice él, la manía del humanismo. Pero aquí hago un paréntesis. Este delincuente, obviamente deshumano y criminal, es enemigo del humanismo, pero es solo y por medio del humanismo que ellos podrían ser derrotados. Solo que los combatientes de la criminalidad no tienen los atributos del humanista verdadero, porque la humanidad no les interesa. Les interesa y tienen desarrollado el concepto de la egolatría, del egoísmo. Y ahí tienes a un país como el nuestro, enfrascado en las trivialidades de una lucha electoral ficticia, falsa, trinquetera y fantasiosa, cuando que la problemática de nuestra tierra es el llanto por ser devorado por el fantasma invisible de una delincuencia que no sabemos dónde y quién está. Sigue este hombre diciendo, ustedes nos transformaron en superstars del crimen. Nosotros sí somos crueles, somos sin piedad, pero ustedes nos transformaron en superestrellas del crimen. ¿Te das cuenta lo que ha hecho? Sí. Una de las partes fundamentales de los medios de comunicación en todo el mundo y particularmente en nuestro país es la exaltación a la violencia, que tiene por lo menos 50 años de ser implantada en la débil mente de las infancias de México. No en vano hay programas como 1000 maneras de morir, como otro que también es una joya mundial de la osadía degeneradora y que se llama, ¿cómo se llama? Esquizofrenia. Sí. Ustedes nos transformaron en superestrellas del crimen. Nosotros somos ayudados por la población en las villas miseria, en los pueblos bajos los ayudan. No sé si por miedo, dice el criminal, o por amor. Ustedes son odiados. Son regionales y provincianos. Nuestras armas y productos son globales. ¡Oh, no! Es decir, fíjate lo que está diciendo. Cuando dice nuestras armas son globales, traducen del brasileño, y ayer, por ejemplo, dijeron que Alemania ya no va a venderle armas a México. ¡Chin! Pues, ¿qué nos vendían? No sabíamos. Señora, amable señora de Relaciones Exteriores, ¿por qué no nos había dicho eso para protestar desde antes? No más sangre.
Hay que irlo a decir a la señora, ¿cómo se llama? Patricia Espinosa. A doña Patricia, sí. Por favor, pero ¿por qué? Es decir, pues eso no corresponde a la dependencia que el señor presidente me ha hecho el honor de dirigir. Joder, pero como mexicana le corresponde decir, joder, véndanos por favor queso alemán, medicinas alemanas, tecnología, un aparato para hacer tal cosa, todo lo que tienen allá que es tanto, tan grande y tan útil. Pero armas. Metralletotas, sí. Pero enormes. Mira que nomás de verla en el periódico y dije, para la madre, sacan una cosa de esas y se desmaya uno. Oye, Jorge, ¿en dónde podemos leer esto del periodista brasileño? En ningún lado, porque me lo mandó un amigo. Bueno, luego me lo mandas. Luego te lo mando. Ustedes son odiados, ustedes son regionales, provincianos, nuestras armas y productos vienen de fuera, son globales. Nosotros nos olvidamos de ustedes. Son nuestros clientes. Son nuestros clientes. Sí. Lo que decíamos, ¿de qué caramba sirve todo las macabras payasadas que estamos haciendo en México si allá se siguen untando, oliendo, metiendo, inyectando, aspirando o fumando la droga? Sí. Y uno de los principios fundamentales de la economía actual es que si hay demanda, hay que hacer el producto. Sí, es parte de la economía global. Sí, cierto. Sí. Dice él, les voy a dar una idea. Jorge, ¿qué te parece si hacemos rápidamente una pausa? Adelante, ya por me favor. Están insistiendo y enseguida le seguimos. Estamos de regreso. Adelante, Jorge. Dice el delincuente de Brasil que estamos comentando, que ahorita lo voy a hacer. Sí, esta carta yo tengo entendido que debe haberle llegado a varias personas de México. Dice, les voy a dar una idea, aunque sea en contra de mí, dice este delincuente. Agarren a los varones del polvo. El polvo en Brasil es la cocaína. La droga, sí, la cocaína. Dice, pero hay diputados, senadores, empresarios, expresidentes en el medio de la cocaína y de las armas. Pero ¿quién va a hacer eso? ¿Quién los va a agarrar? ¿El ejército? ¿Con qué dinero? No tienen dinero para hacerlo. Eso es en Brasil, subrayo. Afortunadamente nosotros no tenemos problema, ¿verdad? No. Digo, no. Dice, no tienen dinero para la comida de los que están en los reclusorios. ¿Cómo va a ser posible que avancen así? Nosotros tenemos hasta misiles tanque, se asombran, sí. Y tenemos no sé qué, y podemos continuar, y nada más. Ustedes solo pueden llegar a algún éxito si desisten de defender la normalidad. No hay más normalidad alguna. Ustedes precisan hacer aquí está, ustedes precisan, el término brasileño, es necesario que ustedes hagan una autocrítica de su propia incompetencia. Sácale. Eso, y no ser lambiscones. Claro, porque una cosa es la crítica, otra cosa es la autocrítica, la evaluación y la crítica que involucre la incompetencia. Sí. En México todo eso está relegado porque el elogio tácito, la descalificación del enemigo forma parte del elogio. Sí. Si yo digo, señor el PG, obviamente estoy hablando bien de Felipe Calderón, por decirlo en alguna forma. Sí. ¿Me explico, verdad? Sí, son unos mezquinos. Sí, claro. Sí. Si los que piensan libertariamente, los inconformes, los pensamientos alternativos y los verdaderos y auténticamente críticos dicen eso, es porque son mezquinos, ergo están en contra de alguien que es ejemplar, que es mi patrón. Eso es lo que está diciendo Lozano. Sí. Pero
desde la cárcel de la Comergástula, es cárcel, pero en fin, desde la, ¿cómo se llama eso? El lugar más inhóspito de una prisión de Brasil, alguien nos dice cómo hacer. Ustedes precisen hacer, así con acento, la autocrítica de su propia incompetencia. Que sean ustedes mismos quienes se convenzan de que no la están haciendo. Cosa que les repite, les dice todo el pensamiento de la sagesse. Sagesse en francés significa la mesura. Ser sabio, reposado, considerador, tranquilo, que hace una evaluación, y todo eso es un raciocinio, la razón y la mentalidad que con frialdad, sin apasionamiento, examina y dice, esto es así. Y ya digo, hay personajes que lo pueden decir muy bien. Gallo lo dijo ayer de una manera magistral. Sí. Amén de que fue valiente. Pero el hecho de decirle en su cara al presidente, está usted equivocado, es un ejercicio. Aquí también hay que ver que ese es un paso que da Calderón, y no es elogio. Pero por lo menos ya queda el antecedente de que se deja que alguien le diga sus verdades en la cara. Y yo no vi ahí a don Pedro Moctezuma que le hubiera dicho, pero otras 4 o 5 verdades incontestables, como las que dice este prisionero dedicado al narcotráfico allá en Brasil. Pero sí se servirá que se deje que le digan sus cosas, porque al fin y al cabo no escucha. Es que lo borran los pensamientos lozanos que escuchamos después. Quizá si 1000 le dicen, vas bien, y alguien le dice, perdón, habría que examinarlo, porque tendríamos que examinar los límites de nuestra competencia, la verdadera y auténtica inteligencia que estamos ahí, el hecho de disuadir. Por ejemplo, lo que poquísimo que hay de Jalapa. No me parece que sea una estrategia el hecho de entrar como el Borras a un lugar donde viven 2,000 familias, de entrar metralleta en mano a lo bestia, a sacar a 5 cuadros que van a responder y que generalmente van a huir. Sí. Que yo no sé por qué caramba siempre resulta que huyen. Y luego tener a la población desinformada. Creo que esto sea, ¿cómo voy a decirle a usted? El no informarnos es el hecho de que yo haga conjeturas. Si no hay información, uno de los periódicos pone 50 muertos. El otro 5, con eso le bastan para su periódico. El otro piensa que debe no poner ninguno, pero la verdad no la sabemos. Sí. Y en el mundo de la información hago una frase: cuando hay un hueco, se llena de rumores. Y los rumores, uno de ellos quizás sea cierto, los demás, por lógica natural, son mentiras. Sí. Dice aquí, precisan pues, lo repito, una autocrítica de su propia incompetencia. Esa frase me gusta. Para ser franco y serio en la moral, de su propia incompetencia en la moral. ¿Qué quiere decir moral? La moral quiere decir la costumbre. Y el hombre se ha dado leyes que norman su costumbre. La moral no es simplemente el término de mi abuela que le decía a su sobrina o a su nieta, bájate la falda. Esa no es la moral. Bueno, perdón, no sé si sea o no sea, pero en fin, la otra moral es aquella que dice, haz conforme al bien. Respeta, quiere, ama y no hieras a un congénere. Respeta el derecho de otro.
así el tuyo también será respetado. Y puedo pasarme toda la mañana haciendo leyes de moral o repitiendo lo que el tiempo me ha hecho conocer como lo moral o lo ético, que tiene que ver con el medio paralelo. Sí, la honestidad, el que no ganes más que 50 veces más que los demás, en un pueblo donde hay pobreza. Sí, no puedes ser defensor de los derechos del pueblo y ganar 100 veces más que el pueblo, porque no estás haciendo 100 veces más que un obrero. Sí. Y si aprovechas tu puesto para medrar, o quizá el sinónimo de medrar o el paso subsecuente, robar, entonces te mereces un castigo. Bueno, la autocrítica de su propia incompetencia, estamos en el centro, dice, estamos todos en el centro del insoluble, exactamente. Nosotros hemos manifestado y somos de aquellos que creen que por este camino la solución no se va a quedar así, se va a agravar. No agravar, porque grabar es una palabra que los políticos entienden mucho porque piensan que es grabar un programa de televisión. La situación se va a agravar con B chica de gravedad. Se va a poner peor, para que me explique yo. Estamos todos en el centro de lo insoluble. Y no van a terminar con este problema mientras, por un lado, haya demanda y por el otro corrupción. Olvídate, es la garantía de que prevalezca de una manera indeterminada, así va a ser esta costumbre. Solo que nosotros vivimos estamos todos en el centro de lo insoluble. Nosotros, dice él, o sea, los delincuentes, vivimos de él y ustedes no tienen salida. Y dice las palabras feas, dice ustedes no tienen una salida, no hay solución. ¿Saben por qué? Porque ustedes no entienden la extensión del problema. ¿Te das cuenta lo que está diciendo este individuo? No, pues que ya nos Y al principio de la carta es una confesión un poco terrible de lo que es su vida y el rencor social que tiene, como de niño es un producto de algo que le sembraron a él. Eso de entender. Entonces nosotros hemos sembrado verdaderamente mucha mala semilla entre la gente de México. El tejido social roto que tanto les interesa, ¿no? Y recomponer el tejido social no es una palabra de presidente municipal Balín. Sí. Esos que ahora lamentablemente mueren y esos que ahora dejan como herencia al presidente municipal que siga. ¿Sabes que está por ahí la foto? O dicen que uno de aquí, de un pueblo de Veracruz, está contemplando una silla de mimbre de esas que valen 200 pesos, que es lo único que le dejó el presidente que se fue, porque se llevó todo. Qué barbaridad. Le dejó una silla y deuda. ¿Por qué? Porque, como él dice, y esto desde hace sexenios que está sucediendo, lo que hace la mano, hace la atrás. Y así le enseñaron qué querían. Solo creo el presidente de mi pueblo salió bien. Dejó una lana. Bueno, un abrazo. Una pausa, Jorge, regresamos. Regresamos, gracias por sus mensajes de texto vía celular al 30-500. Y bueno, mientras todo esto sucede, mientras siguen las ejecuciones, mientras sigue la inflación y mientras nos dicen que todo está bien, y que obviamente en la comunidad internacional no lo ven así porque, por ejemplo, en España ya están prohibiendo también viajar a México, a lugares peligrosos como Ciudad Juárez, mientras en Inglaterra incluso hablan de que hay una verdadera carnicería en México y que obviamente son cuestiones que afectan al país en materia de inversión. Como tú decías, ¿quién va a venir a invertir aquí a Acapulco? Ahora Jalapa, pues imagínate, tampoco. Es una situación de nunca acabar, como dice este preso brasileño. Es un problema que al parecer, así como lo vemos,
por lo menos en México, pues parece indefinido y de nunca acabar. Pero eso sí, Jorge, las campañas ya políticas a todo lo que dan, y Humberto Moreira, amo de la publicidad, porque entiende muy bien que hay que estar presente en los medios, pues para pues ser más carismático, para jalar la atención de la gente, pues ahora peleándose con el PAN y diciendo que Felipe Calderón, sí, con Lujambio, diciendo que son unos montoneros, los secretarios, son el gabinete Nini, todo para pues tener la atención de los televidentes. Aquí hay que ver un poco el método TV, y perdón mi obsesión, que hay diferentes maneras de corresponder, de responder y de nulificar la acción de un enemigo. Para el señor Moreira, él entiende, pretende que tiene dos problemas fundamentales. Una, la de consolidar su posición como director de un partido potente como es el PRI. Dos, nulificar y degradar a su enemigo. Entonces hace frases publicitarias. Cuando un destacado publicista español vino a México y dijo, Andrés Manuel es un peligro para México, es una antipublicidad que le dio resultados al sistema cristiano, evangélico, panista, por decirlo, solo para definir, del Partido de la Acción Nacional. Es un peligro para México. Bueno, resulta que los que hicieron esta frase ahora gobiernan. Y otro de los políticos les dice, ustedes son los Nini, ni pueden ni saben, y no renuncian, diría el señor Martí. Pero esa es una frase de carácter propagandístico. Seguimos, es como a decir una declaración patriótica con un micrófono que tiene un cajón que diga, vea usted la ideología de nuestro canal. Es la ideología del canal la que está hablando y no el mequetrefe que está diciendo su discurso. El locutor que está diciendo su discurso. ¿Explico? Entonces, Moreira, ya cuando lo vimos, tú y yo, bailoteando, haciendo con dos paleros, diciendo que le gustaba la música popular. Uy, si yo me muero por el mariachi loco. Y el mariachi loco, ajúa. Es decir, estamos cubriendo el nicho de gente infraformada a la naquiza para que ellos te acepten y vean que tú te gusta la música del mariachi loco. Esa es una estrategia de televisión, perdón, John Moreira, pero se dejan llevar por la finta. Cuando hace una frase para degradar a los demás, no con ideas, que obviamente la televisión es la que hace frases para vender. Los políticos hacen aforismos para la historia. Me quedó. El notipoema, por cierto, Jorge. El notipoema, dedicado a mi querida ciudad de Jalapa. La ciudad de las flores se marchita, tranquila y dulce entre neblina incierta, con el rayo de sol que se despierta entre árboles solemnes que platican. Se interrumpe el silencio y por la puerta entra una ráfaga de viento frío. Se acaba la provincia y con su hastío las gardenias del prado hoy están yertas. Era Jalapa casi un vecindario de silencios, jardines y neblinas. Ya se acaba el tranquilo abecedario, las palomas se van del campanario, la ciudad permanece. Dentro hay ruinas, se inicia ya el camino del Calvario. Debía decirles que en Jalapa hay una iglesia muy hermosa que se llama el Calvario. En fin. Pues no le había tocado, Jorge, y ya desafortunadamente ya está ahí. Bueno. Tenemos llamadas. Ángel Luna dice que está bien que las comisiones de derechos humanos se preocupen tanto por las torturas, dice, pero pregunta, ¿quién se preocupa por la peor tortura, que es la del hambre, señor Saldaña? Exactamente. Bueno, las declaraciones
de cada día es luchar por el hambre, cada candidato lucha por el hambre, ¿no? Elena Pérez dice, después de escucharlo me pregunto si en Banderilla gobierna el PRI y en el DF el PRD y el PAN, en muchos otros estados, ¿cómo es que todos se ponen de acuerdo para entrar al mismo sistema de corrupción, señor Saldaña? Usted me está preguntando lo que yo respondo todos los días. No creo en la existencia de los partidos. Las alianzas sistemáticas me hacen pensar que los partidos es algo artificial. En fin, bueno. Ya nos vamos, Jorge. Gracias, muchísimas gracias. Hasta el domingo, ¿verdad, domingo, Betty? ¿sí? El domingo. Mucho gusto, Betty. Por Comisión Federal. Piedras la tienen cubierta, con guaruras en la puerta que la procuran.